Bona nit, Catalunya. Des de l'estudi 7 de la teva ràdio, amb les salutacions cordials, com cada diumenge, a aquesta hora, de tot l'equip que fem possible Sintonia Alfa. Núria Robles, Susana Bonany, Carles Cayuela i qui us està parlant, Andreas Faber-Kaiser. I ho farem amb un sacerdot, el pare Salvador Freixedo. Bueno, lo primero es pedir mis disculpas por no hablar catalán, pero no lo sé y no lo puedo hablar. Me gustaría poderlo hablar. Me dice que si me echaron las derechas y las izquierdas. La Compañía de Jesús y Cuba. Sí, efectivamente, sí, porque en este mundo te hacen ir por carriles, de verdad. Y es mejor caminar a monte traviesa muchas veces que tener que ir, como va el tren, el pobrecito, por donde lo llevan los carriles. Y yo lo digo muchas veces, por ejemplo, ¿por qué yo no voy a Perú hace ya muchos años? Porque o te pegan un tiro los fanáticos de la derecha o te lo pegan los de la izquierda. Y no te deja ser libre ninguno, porque el fanatismo es de los males más grandes que hay en este mundo. Aquest és el personatge. Sentiu ara l'informe que us hem preparat sobre el tema d'avui per centrar una mica aquesta granja humana de què avui parlarem. Salvador Freixedo, únic convidat avui a Sintonia Alfa. És la primera vegada que succeeix això, però realment el personatge no podia compartir aquesta taula amb ningú més, em sembla, almenys la primera vegada que estàs al davant dels nostres micròfons. ¿Tú tenías miedo que yo le mordiera a los otros o qué? No, és que tens tant a dir que l'espai que tenim de 2 hores es fa curt. Salvador, tu dius que ells són els verdaders amos del món. Qui són ells? Ells, pues, son unas entidades, unos seres, cuyas características fundamentales son, primero, que son inteligentes. No son omnisapientes, como dice el cristianismo de Dios, pero saben muchas más cosas que nosotros, por lo menos en el orden de la tecnología. En nuestro mundo hay cosas en que nosotros sabemos más que ellos, sobre todo de la psicología humana, y por eso a veces hacen tremendos errores. De modo que, pero son inteligentes. Segundo, son muchos de ellos invisibles per se, no se ven nunca. Otros se hacen invisibles cuando quieren, y esto lo sabemos hasta de los aparatos en que viene. Hay muchos casos en que el ovni, después, por ejemplo, hoy mismo leía un caso yo, en que el ovni, después que le tiraron un riflazo, le tiraron un disparo de rifle, se hizo automáticamente, en el momento se hizo invisible. Ya no tuvo tiempo de irse, ¿verdad? Y como que se apagó, pero se apagó a la luz entera. De modo que muchos de ellos son invisibles desde siempre. Se pueden hacer visibles. Otros de ordinario son visibles y se pueden hacer invisibles. Esto, aunque parezca una cosa rara, pues no hay que extrañarse, porque el aire es tan físico como el hierro y el aire es invisible completamente. Bien, entonces son inteligentes, son invisibles. ¿Qué otra cosa podemos decir de ellos? ¿Son bons o dolents? Bons o dolents? Ahí está el asunto. La bondad y la maldad es algo relativo. Tú eres bueno para unas personas y eres malo para otras. Y hay cosas que tú haces y esas cosas son buenas en un aspecto, pero son malas para otras. Tú comes, tú viste, y eso es bueno para ti porque te alimenta, pero es malo para la vaca que está haciendo comida, etcétera. Ellos, yo digo, son neutros. Ellos andan como andamos los hombres con respecto a los animales, y esto lo repetiremos toda la noche porque para entender este fenómeno hay que hacer eso, hay que pensar, hay que mirar hacia abajo al mundo que conocemos, que es el mundo de los animales, y así podemos entender el mundo de estos supraanimales o suprahombres que son estos. Y no son ni buenos ni malos, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque hay cosas que ellos las juzgan buenas para ellos, pero resulta que son malas para nosotros. ¿Qué otra cosa podemos decir de ellos? Tu sabràs. No, hay unas cuantas cosas más que Salvador, canviem de tema. Tu, de jove, vas entrar a la Companyia de Jesús, suposo, per conviccions teves de que era la via d'arribar a un coneixement, a una entrega per la humanitat i per tu mateix. Ara que has sortit, al cap de 30 anys, quan fa ja que has sortit? Quants anys fa ja? Sería el 68, 69. El 68, 69. ¿Ya la cuenta tú? Vamos a un 89, 20 años. 20 anys, sí. Què penses ara? Quina és la teva creença? Amb què creus? Pues primero, lo que yo le aconsejo en el libro mío Defendámonos de los Dioses es
hay que cambiar, y es una manera de defenderse de toda esta manipulación de arriba, hay que cambiar muchas cosas, ideas fundamentales sobre la vida, sobre uno mismo, sobre el cosmos y sobre Dios. La idea de Dios predicada por el cristianismo nos ha hecho mucho daño. Mucho daño. Hay mucha gente hasta la llevaba al manicomio porque el Dios del cristianismo es una cosa feroz, terrible. Únicamente. No, en el cristianismo hay muchas otras cosas, pero bueno, una cosa fundamental, hay que cambiar la idea de Dios, un Dios personal, un Dios cicatero, un Dios casuelero, un Dios vengativo, y eso no lo digo yo, eso está escrito en los libros sagrados del cristianismo, ¿verdad? Un Dios que te exige dolor, sacrificio, haz votos, y que cuando se da el caso de un hombre que se acerca ya mucho a Dios, un místico, por ejemplo, Dios le exige dolor, y se lo dice, te hago sufrir porque te amo. Entonces, yo a ese Dios le diría, espérame en Siberia, vida mía. Es decir, no me ames tanto porque me estás reventando. Tu has escrit un llibre que es titula, vaja, Israel, Pueblo Contacto. Un altre que es diu Defendámonos de los dioses. Un altre, el cristianismo, un mito más. Aquest últim, la granja humana. Realment creus que no serveix de res el cristianisme? Que ha fet més mal que bé? A la larga, el cristianismo, como todas las religiones, con perdón de los creyentes, y lo digo con convicción, yo no tengo hacha ninguna que amolar, es decir, no hablo por venganza ni por resentimiento, yo no estoy resentido de nada, yo trato de vivir optimistamente la vida. Todas las religiones, incluido el cristianismo, a la larga le han hecho más daño que bien a la religión. Y yo quiero decir una cosa gorda, la historia del cristianismo está cargada de sangre. Som nosaltres, els conillets d'Índies dels déus, i un únic convidat, el sacerdot Salvador Freixedo, expulsat de Cuba per Fidel Castro, expulsat de... Batista fue el que me echó. Després ho explicaràs. Després ho explicaràs. Ho explico ara, explico. No, que a mí el que me echó de Cuba fue el sargento, luego autoascendido a general Batista. Castro una vez estuvo una hora entera echando esos mítines maratónicos que echaba, con un libro mío en la mano diciendo, miren lo que dice aquí este jesuita, porque yo el primer libro era defendiendo a la clase trabajadora, a los jóvenes con los que yo trabajaba, y él me citaba por ahí, pero el que me echó de Cuba a mí fue Batista. Batista. ¿Y de la Compañía de Jesús? Pues el Arrupe fue el que a la larga. Pero bueno, el provincial que era. Concretamente, ¿por qué? Això va ser a Amèrica, oi? Amèrica. En América era. Yo estaba en Puerto Rico, que dependía de la provincia de Nueva York. Pues el general llamó por teléfono, llamó una vez y luego volvió a llamar al superior mío de San Juan, diciéndole, bueno, ¿y ese hombre qué pasa? Que no se calla. Y el superior decía, bueno, yo le digo que se calle, pero él no se quiere callar. ¿Y qué es lo que decías? ¿Que no callabas? Que no callaba porque los obispos seguían acusándome de esto y de lo otro y yo me tenía que defender, porque como yo le dije a los obispos, ustedes son como Jalisco, no pierden nunca, no quieren perder y tienen que oír también. Y como no querían oír y no se callaban, yo tampoco me callaba. Yo me iba a la televisión, iba a la radio y los periodistas andaban detrás de mí. Fue a raíz del libro mío, Mi Iglesia Duerme, y hubo un pugilato. Entonces ya Arrupe llamó y dijo, bueno, dígale que así no podemos seguir, y que redacte él un documento diciendo que nosotros queremos, la Compañía de Jesús quiere respetar los derechos de Salvador Freixedo para que defienda sus ideas. Y Salvador Freixedo, pues no compromete a la Compañía de Jesús con las autoridades eclesiásticas. Y así redactamos el documento, que yo fui el que prácticamente lo redacté, y separamos, esa es la palabra clave, separamos nuestros caminos. Pues, vamos a ver, la gente cree que cuando decimos extraterrestres, hablamos de esos seres, todos son iguales, son diferentísimos uno de otro, pero con una diferencia en esta escala cósmica por arriba. Hay algunos ya que prácticamente no tendrán cuerpo y realmente serán un puro espíritu. Tampoco sé exactamente lo que es el espíritu, pero de estos que están aquí ahora con nosotros, hay alrededor de unos 70 especies, poco más o menos, entre 60 y 70 especies están catalogadas, poco más o menos, por el tipo. Lo que pasa es que, como dije antes, hay algunos que su tipo físico es X, por ejemplo, muchos hay de 1,20, 1,30, 1,40, y no lo pueden cambiar, siempre son así. Hay otros que tienen ese mismo tipo, pero con su tecnología bioquímica, si quieres, con sus avances, logran, algunos dicen estirarse un poco, cambiarse un poco, camuflarse. Algunos completamente. Dije antes, algunos de esos se hacen totalmente invisibles. Pero bueno, vamos a dejar las posibilidades que tienen. Hay otros que normalmente son los altos y rubios. Hay rubios
que no son altos, son más bajitos que nosotros, pero son rubios y tienen una cara agradable también. Entonces, los hay ya de cuerpo monstruoso. Hay muchísimos que tienen cuerpo, su cuerpo han evolucionado así, ¿verdad? Y, por ejemplo, podemos ver entre los animales, un perro lo que le gusta pues es una perra, no importa, mira que es una perra, el canon de belleza de un perro no son los seres humanos, es otro perro. Bueno, pues los tipos son como 70 y la pregunta de esta señora era que si tienen cuerpo físico. Si tienen aspecte humà, com nosaltres. Unos son como nosotros, tan como nosotros que algunos de ellos vienen y creemos que son nórdicos. Si, por ejemplo, el caso de Humo, si eso es cierto, y tiene una probabilidad grande de ser cierto, y tiene su parte en que puede ser que no lo sea, pasaban por noruegos, porque eran unos señores altos rubios, como suelen ser los escandinavos, y no hay más, ¿verdad? Otros, en cambio, son medio achinados, son orientales, tienen los ojos muy rasgados, y son de una altura, pues poco más o menos como nosotros. Otros, en cambio, se ve claramente que son como humanos, pero y los que están ahora dando más guerra son esos enanos pequeños, cabezones, sin pelo, y con los ojos o rasgados, son un tipo de ellos, o redondos, son otro tipo de ellos, ¿verdad? De modo que se puede hacer. Y luego los hay que son como bolas de gelatina, los hay que son como gorilas, etcétera. Ya te digo, hay toda suerte de tipus. Salvador, tu que viatges almenys una vegada a l'any a Estats Units, a Mèxic, a Puerto Rico, a Centroamèrica i Sud-amèrica, què penses de l'informe de Majestic 12? No, yo pienso, porque lo uno con muchas cosas, estoy estos días precisamente dándole, conozco el informe, ¿qué me hablaste de Majestic 2? Ah, no, ahora todo el mundo está con el Majestic 2, yo me refiero al Matrix, en el cual está incluido el Majestic 2. Para mí la cosa... Perdona, Salvador, ho expliques en resum pels oients que no sàpiguin de què va la història, què és el Matrix. El Matrix es un conjunto de papeles, de informes, de documentos que están, de repente los han juntado todos en uno, ¿verdad? Un buen señor, pero no importa. La esencia de la cosa es que al gobierno norteamericano se le están saliendo de las manos, ya no puede aguantar más un secreto que lleva 40 años aguantando. Es decir, ¿el secreto en qué consiste? En que estos señores... de un tipo o de otro, no importa, cierto tipo de extraterrestres, que son en concreto unos, ¿verdad? Otros no entran en el juego este. Tienen un contacto, pero firmado, y si quieres un trato, un pacto con el gobierno norteamericano hace ya 40 años. Eso se sospechaba, se discutía mucho, por ejemplo, si el gobierno norteamericano había recogido los restos de algún platillo que se había estrellado, ¿verdad? Y se hablaba del de Spielbergen, etcétera, del de Aste, que salió un libro. Hoy día estamos segurísimos, es que yo lo digo, yo he visto un platillo estrellado, pero lo tuve que ver muy lejos porque no dejaba el ejército, que es lo que hacen siempre, en las montañas del estado de Puebla. Y desgraciadamente, no la tengo aquí porque a mí una mano misteriosa, me botó el archivo, no me quedé sin nada. Pero bueno, ahí tenía yo un recorte del periódico, del diario La Prensa. Publicó varios, todos desde lejos y todos, si no andaba rápido, el fotógrafo le rompía la cabeza el policía que estaba allí, que no era policía, era el ejército. Eso, uno de los 1000 que ha caído, de modo que eso ya hoy estamos seguros, pero no solo estamos seguros de eso, estamos seguros de que yo he visto fotografías de cuerpos estrellados de hombrecitos dentro. Hoy sabemos dónde se llevaron muchos platillos, en qué bases exactamente, y te las puedo decir ahora si quieres. Pero no solo eso, hoy sabemos que los norteamericanos han tenido individuos vivos, los han tenido un tiempo y se les murió el EB1 y se les murió el EB2 y el EB3 duró mucho tiempo todavía y probablemente está vivo todavía. En una base que se llama Y2. Todo esto, esta bárbara actividad alrededor de todo esto se ha desarrollado en el estado de Nuevo México y en el estado de Colorado. Ahí fue donde más matanzas de animales ha habido. En el estado de Arizona y en el estado de California. Un poco en el estado de Texas. Salvador, la Soledat de Sitges també deia, més ben dit, que hi havia 9 famílies que dominen el món, que governen el món. 9 o no? 9, sí. 9 famílies. ¿Estás d'acord? ¿Creus que es así? Yo no lo sé. Si son 9 o 13 o 24. Yo sé que hay unos cuantos señores siempre que se dedican a hacer la puñeta a todo el orden, ¿verdad? Porque coincide, por ejemplo, en los gobiernos, ¿verdad?
hay un señor, por ejemplo, ahora en Panamá está el general Noriega, que es un pobre desgraciado, pero está ahí, tiene la sartén por el mango, o si quieres la metralleta por la culata, y da leña a todo lo que se le pone por delante. A lo mejor un día le hacen un atentado y acaban con él, y entonces viene otro. Siempre, desgraciadamente, este bípedo terrible que es el hombre, cuando coge poder se hace peligroso. Porque en general es gente no evolucionada, que le gusta el poder y eso. Ahora, que haya 9 familias, no sé, a lo mejor hay un clan misteriosísimo y parece que en cuestión de finanzas así es, porque sube el oro, baja el oro y esas cosas raras que uno dice, pero ¿por qué la economía va bien si las fábricas están todas las mismas ahí, si somos los mismos comiendo, etcétera, etcétera? En Joan de Barcelona deia que els Andes a Bolívia hi existeixen els adoradors de Xuribí. Bueno, sí. ¿no te entendería eso? ¿Qué? ¿Que si yo creo? Churubí. Chedulú. Chudurú. Bueno, es uno de los 40, este muchacho dijo, hay uno de los 40.000 apuestos a inventar dioses, el hombre no tiene fin, ¿verdad? En cada religión hay nombres, pero vamos, en los indios sudamericanos hay nombres, pero a montañas, eso, dentro de la, qué sé yo, de las creencias mayas o aztecas y por ahí empieza a decir nombres, pero además son nombres bonitísimos, pero son nombres de ellos. Por ejemplo, qué sé yo, cuando yo digo Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Netzalhualcoyotl, y por ahí, esos son nombres. Él dijo el nombre de uno de los 40.000 dioses a los cuales las tribus aborígenes sudamericanas adoraban. I si te metes en la santeria, pues empiezas con Xangó i Yemayà i tot això, no? Per cert, ara que has dit del déu dels azteques, has parlat de Huitzilopochtli. Sí. Sembla ser que té moltes similituds amb el Yahvé de Moisès. Sí, és lo mismo. Tenia tan malas pulgas com Yahvé. I més coses similars. Sí. Potser les podem enumerar una mica? Les similituds entre Huitzilopochtli i Yahvé. Si quieres, entre el pueblo hebreo y el pueblo azteca, sí, azteca, las similitudes. Pues mira, el pueblo hebreo, los dos estaban en un sitio, entonces recibieron la orden de su Dios, en un caso Yahvé, en otro caso Huitzilopochtli, de moverse, empezar a caminar. Y empezaron a caminar, porque ambos pueblos veían a su Dios, lo veían físicamente, a Yahvé lo veían en una nube, si vamos a creer al Génesis, y al Pentateuco, porque está en los 5 libros de Génesis. Y ellos, los aztecas, lo veían en forma de una gran ave blanca, que también estaba en el cielo siempre. Cuando el ave se movía, hacían igual que los israelitas. Ellos también se movían y caminaban. Yahvé cometió la felonía de tenerlos 40 años caminando por el desierto, con aquel calor del desierto sinaítico que era entonces, y eso hoy, terrible. Lo podía haber hecho en 2 meses. Caminando derechitos como por la franja esa pegada al mar y llegaban, pero no, 40 años se dio el gusto. El viaje de los aztecas que vinieron allá del sur del estado de Utah, por ahí de Colorado, según no se sabe exactamente dónde, hasta la Ciudad de México duró 125 años y son pues no menos de 2.000 kilómetros o 3.000 kilómetros. También los vino peleándose con todos los que se encontraban por delante y su dios, Huitzilopochtli, les daba fuerza para irlos ganando a todos. Entonces, practicaban la mala broma esta que les gastó Yahvé también de la circuncisión, que es una terrible broma que les hace a los pobres varones ahí. Pues también practicaban la circuncisión. Vamos a ver qué más cosas. Tenían un arca, la llevaban, y dice un cronista español, un buen padre franciscano, que cuando los aztecas avanzaban, lo primero que hacían era construirle un pequeño templo al arca, dice él, que ellos llevaban y con la que se comunicaban con su Dios. Y entonces tú vas a la Biblia y los hebreos hacían lo mismo, llevaban el arca de la alianza, la ponían en la tienda, allí no se podía acercar nadie, solo Moisés y Aarón, y mediante esa arca Yahvé les hablaba. Y a veces la gloria de Yahvé, que ellos decían que era una nube baja, se ponía encima del arca, y claro, aquellos lo llenaba de terror porque veían que era un fenómeno, si bien meteórico, pero era un fenómeno para ellos sobrenatural. Bueno, pues a estos les pasaba igual. Llegaron, por ejemplo, a Tula. En Tula los tuvo, Huitzilopochtli les dijo ahí, haced un sitio que era bastante desértico, pero les dio instrucciones y estuvieron 40 años parados. Y estuvo 40 años el águila, aquel ave grande, encima de ellos.
A los 40 años hicieron una cosa, un dique tremendo, pararon el río, todavía quedan restos de todo aquello. Cuando vas a ver los gigantes de Tula, tú ves que todo aquello que está hoy pelado, aquello era toda la ciudad. Hicieron vergeles allí, y un buen día Huitzilopochtli les dijo, arranquen. Y entonces el Moisés, ¿verdad?, de ellos, que se llamaba también Moisés, lo que pasa en hebreo es Moshe, y ellos se llamaban Moshi, que es curiosísimo eso. Se hincó de rodillas y le dijo, pero por favor, mi Dios, ¿cómo ya estamos aquí asentados? Se han criado nuestras mujeres aquí, tenemos ya vergeles, hemos sembrado los campos. Y le dijo, yo no estoy aquí, no te escogí para recibir órdenes de ti, sino tú de mí. Camina para adelante. Túmbalos, y ahora en castigo, tumba los diques, acaba con todo lo que has hecho y sigue caminando para el sur. Así, igual que Yahvé, que a veces se ponía feroz con Moisés. Y le echaba unas reprimendas tremendas y tenía las cosas que la gente no conoce. El padre Yahvé, a que Yahvé le quisieron ofrecer un incienso, ¿verdad? Por un lado los hijos de Aarón una vez y otra vez unos que también se doblaron un poco, se abrió la tierra, se los tragó a todos. Y cosas de esas, ¿verdad? Hay más ejemplos que ahora no me vienen a la mente. Pero... La pregunta d'en Joan de Barcelona sembla que anava per si el Chudlú de Lovecraft es podia establir alguna relació amb el Chudlú de Bolívia. ¿El Chudlú qué es eso? Es un personaje de una novela de Lovecraft. Sí, es cierto. No puedo decirte. Con lo de Bolivia, con el... Sí, amb els adoradors de Chudlú. No ho sabem. Hay siempre paralelos, indudables. Yo eso no se lo puedo contestar ahora en concreto, porque en realidad no me acuerdo yo ni de Lovecraft, lo leí hace tantos años que no. Preguntava també el Joan de Barcelona què és la creació de l'home? Com ha sigut creat a l'home? Amb la teva opinió. Yo te digo lo que pienso. Yo creo que todas las razas humanas son una estrategia. Yo digo que hay 4 estrategias grandes de los dioses para dominarnos. Primero fueron, diríamos, las razas humanas. Segundo, las lenguas. Después, las patrias. Y luego, las religiones. Con esas 4 cosas nos tienen preparados para que nos matemos los unos a los otros y hagamos guerras, que es lo que a ellos les ha gustado siempre. Y es la 5ª gran estrategia. Empezando por la primera que pregunta este hombre. Lo mismo que el hombre ha hecho con las vacas, con los caballos, que hay caballos percherones para tirar, ¿verdad? Y de un percherón, por ejemplo, un caballo de carreras no hay nada, absolutamente. Un percherón le da una patada a un caballo de carreras y lo manda por correo aéreo a Madrid. Y en cambio un caballo de carreras es mucho más fino, mucho más rápido. ¿Quién ha hecho eso? El dios de los caballos. ¿Quién es el dios del caballo? El hombre. Ellos con nosotros han hecho igual. Miren, van a Oriente y allí todo el mundo tiene los ojos rasgados. Lo mismo da que sean chinos, japoneses, que siameses, todos son... Es una experiencia que se hizo un año. Después en África todos son negros. Después en el norte de Europa todos son con los ojos azules y el pelo claro. I en Amèrica d'altra manera. Ellos han hecho las razas humanas. Salvador, amb quina finalitat l'enfrontament entre nosaltres per part dels fabricadors, els déus o dels creadors? Perquè tu tens la teoria de que segreguem una energia X indeterminada que potser és l'aliment d'algú mentre estem patint. Bueno, lo que me derrito de gusto cuando yo leo estos informes que te digo ahora, que se le han sido robados a la CIA, y le han sido robados a la NASA, y le han sido robados a la NSA, y le han sido robados al NORAD, a las grandes agencias norteamericanas que los han tenido, y dicen lo que digo yo. Ellos dicen, nosotros nos produce un high, que es la palabra de moda ahora. Es decir, nos da un sentimiento, cosquillas nos hace, porque nos hace ¿qué? Para no irme de la cosa, nos hace cuando juntamos a los hombres y los excitamos. Esa energía que produce el hombre cuando está excitado, a nosotros nos produce un high, dicho en términos castellanos, nos excita y punto. ¿Por qué? Porque ellos, en virtud de su cloneo probablemente, no son hombres sin emociones. Esos enanitos que son los que están interfiriendo con nosotros y son los que dicen eso, no tienen emociones. Y entonces ellos buscan emociones que les vengan de algún sitio, es como una droga para ellos, y eso lo sacan precisamente de la actividad cerebral humana cuando hay muchos hombres juntos y excitados. Eso lo dicen ellos, lo he encontrado como muchas otras cosas que yo venía diciendo en los documentos, en el caso concreto, uno de los documentos que de los llamados famosos papeles de Dulce, ahí viene eso. La energía del cerebro humano nos produce un high, y por eso nosotros tratamos de excitarlos como sea.
La Pilar, de Barcelona, opinava, deia, que el cristianisme no té res que veure amb la Bíblia, que Jesús no té res que veure amb l'Església. ¿Penses igual? Bueno, no, así tan drásticamente no. Dice que no tiene nada que ver, no, ni con la Biblia ni con la Iglesia. Claro, a Cristo ahora quieren liberarlo, aunque esta señora después dijo, que yo tengo apuntado aquí, que no sé si para bien o para mal, no sé qué, pero bueno. Que si eren bons o dolents, aquests senyors que ens dominen. Sí, no, pero en cuanto a Jesucristo, la primera cosa que dijo. Y Jesucristo, hay gente ahora pues sí que quiere desvincularlo de todas esas cosas, pero Señor, Cristo fue el que muchas cosas fue el que las empezó a él, porque Cristo hablaba claramente del infierno terrible del cual nos ha venido repitiendo la Iglesia para meternos miedo durante 2000 años. Cristo fue el primero que empezó a hablar y lo hace por lo menos 12 veces en los evangelios. Y no habla de un infierno místico como ahora los teólogos modernos, que donde digo, no digo, que digo Diego, y no saben ya morderse la cola para tratar de librarse de ese San Benito. No, Cristo lo dijo claramente, un infierno donde crujirán los dientes porque es el fuego que no se acaba, etcétera, etcétera. Y usó el término fuego, claramente, de modo que yo no lo libero tan fácilmente de eso. Hay que desvincularlo de la Biblia, pues no sé, por supuesto del Antiguo Testamento sí, ¿verdad? Pero del Nuevo Testamento, sí, del Nuevo Testamento hay muchas cosas que hablar. Y también otra cosa decía de la religión esta de Jesucristo, no me acuerdo. Cristo dice, no se presentó así como parece que como el Dios bíblico. Sí, habla de amor. En general, todos estos grandes avataras, que para mí todos los grandes avataras, Buda, Krishna, Mahoma, esta gente que han estado en comunicación con los dioses, ellos creen que con Dios, son los grandes manipulados, que ellos a su vez han manipulado. Fueron manipulados y ellos manipularon a la historia para dividirla, a la humanidad, para dividirla en grandes sectores, para que luego los sectores peleasen entre sí. Y me he hartado de decirlo, la gran causa de guerras y de matanzas en la historia humana son las religiones, que empiezan todas hablando del amor y amor y amor, pero luego leña por el nombre de Cristo. Bien, entonces, dice que son buenos y malos. Sí, yo admito que hay algunas de estas entidades que son benéficas. Ya pasan como hay seres humanos. Hay seres humanos, a lo mejor en un barrio, que son desgraciados y ten cuidado porque te roban si dejas la puerta abierta. En cambio hay don fulano y doña fulano. No, esos no te van a robar nunca porque son buenísimos. Y hay entidades estas que están muy por encima ya de estos desgraciaditos pequeños y cabezones, que son los que están ahora más interfieren más con la vida humana, ¿verdad? En Francesc, de Barcelona, deia que si l'home està progressant espiritualment amb el futur, quina és la nostra relació amb ells, si nosaltres estem progressant espiritualment? Bueno, si nosotros llegamos depende, siempre decimos ellos, pero ¿cuáles de ellos? ¿Entiendes? Porque ellos son diversísimos y variadísimos, y eso es, por ejemplo, la ingenuidad en que caen muchos invocadores a través de la Ouija o a través de sociedades esotéricas donde usted invoca, pero ¿a quién invoca? ¿Entiende? Usted tiene muchas veces, como nos suele pasar, la mayoría de los que usan estos instrumentos, como son ouijas, como son ruletas haitianas, etcétera, como son los que juegan con el vaso, usted invoca. ¿A quién demonios invoca? Es como yo abro la puerta de mi casa. ¿A quién? Porque si se la abre, y por ahí, por eso, ten cuidado cuando invocas, ¿a quién invocas? La pregunta no está muy clara, ¿verdad? Porque si el hombre evoluciona, seguirá su camino, y estos... Yo no les tengo miedo a ninguno, ni pongo mi vida en función de lo que ellos quieran o no quieran, ¿verdad? Me importa un pepino lo que quieren. Yo quiero lo que yo quiero y yo quiero evolucionar yo. Y que me dejen a mí la vida en paz. ¿Qué es Shambhala? ¿Qué es Shambhala, perdón? El mundo de las tinieblas. Tiene 24 nombres, ¿verdad? El Shambhala, ¿qué otros nombres tiene? Shangri-La, todos son... ¿Qué te diría yo? Viejísimas tradiciones en todas las culturas de que hay mundos subterráneos, de que hay otros mundos, que esos mundos tienen entradas, y eso parece que para mí no hay duda también ya. De eso autores como Jacques del siglo pasado, fueron los que mejor escribieron, desde la Blavatsky al Veidre a Jacques. Todos esos son libros que ya no se encuentran y que ya hablan de las entradas de esos mundos, pero es que el último, ¿cómo se llama? McClellan o no sé qué. Aquí editado, me parece, en España por Gaf, pues hace un resumen de todas esas cosas, y hoy día, de nuevo te digo, en los informes del Matrix vienen documentos con mapas donde hay entradas que estos desgraciados de estas entidades están usando, ¿verdad? Usando allá en Estados Unidos, pero es que en todo, tú sabes de sobra bien que en Sudamérica pues hay entradas de esto y hay gente que sabe dónde están, y hay algunas de estas entidades usan esos túneles.
túneles que cruzan, aunque los científicos se escandalicen y se rasguen las vestiduras, porque se las rasguen y que se queden en cuero si quieren, pero existen completamente esos túneles y que cruzan la Tierra y que se han existido siempre. ¿Por qué? Porque esta Tierra es mucho más vieja de lo que parece y hace miles de años que aquí viene gente y además aquí viven hombres que han hecho cosas enormes, como han hecho las pirámides, que ahí están y nadie sabe quién las hizo. Per últim, la Maria de Reus et preguntava la teva opinió sobre el Opus Dei. Una secta que da lástima, porque cuando el cristianismo se está derrumbando, vienen estos pobres hombres ahora con toda buena voluntad a querer revivir cenizas, ¿verdad? Y el Opus Dei, pues, está fundado por un hombre que era una personalidad psicopática, es indudable, José María Escrivá de Balaguer, y por eso tenía el poder que tenía, de hacer comulgar con ruedas de molino a gentes que dirigían bancos y que eran ministros, y por ahí uno se queda pasmado de cómo en realidad es posible que hubiera gente que lo siguiera, porque lo menos que se puede decir, porque yo probablemente diría algo más de él, que era más que personalidad psicopática, pero sí ciertamente lo era, y a mí me dan pena esa pobre gente, porque para mí 21 Opus Dei, ¿verdad? Y un testigo de Jehová, no hay nada de diferencia. El señor Escrivá de Balaguer era un señor que tenía sus ideas y las llevó para adelante, pero era un psíquico que emitía, cuyo cerebro emitía muy fuertemente y por eso era capaz de adquirir discípulos. Y el señor Russell, fundador de los Testigos de Jehová, era uno que iba por otro lado sus ideas y también tuvo discípulos que siguen las mismas estupideces que dijo el señor Russell, que son las que creen los Testigos de Jehová hoy día. Salvador Freixedo, durant els teus 30 anys de pertenença a la Companyia de Jesús, estaves sec? Sec, ¿qué ciego. Ah, yo creí que estaba seco. No, los jesuitas me daban bien de comer y de beber. Sí, no, muchos, verdaderamente yo me quedo pasmado. ¿Cómo tarda uno tantos años? Pero claro, yo tengo que defenderme de alguna manera. Los condicionantes sociales son bárbaros. Y lo que uno mama del pecho de su madre viene junto con la leche de la fe. Y si mi madre era más católica que el Papa, y si yo, como le he dicho estos días, tuve 2 tías monjas que viven todavía. Son 2 fósiles, pero todavía andan están vivas, las pobrecitas monjitas. Mi hermano fue padre jesuita y se murió jesuita. Mi hermana fue monja 30 años también hasta que vio la luz. Mi primo Darío allá sigue de padre jesuita. ¿Qué más? Mi padre fue casi cura porque se salió por los pelos cuando le iban a ordenar. Bueno, mi tío, el hermano de mi padre, se murió de sacerdote. Claro, yo nací totalmente ya con un arnés encima. Y fui como un cordero para el noviciado. Nadie me obligó. Me pareció que aquello era la manera más... Igual que un maometano que esté naciendo, un muchachito que esté naciendo ahora en Casablanca o en Rabat o por ahí, ponle el cuño, apuesta 1000 a 1 a que va a ser maometano. Y que él cree que libremente lo va a escoger porque estamos condicionados y no hay más remedio. I Salvador, quina circumstància o què vas veure, què et va determinar a canviar d'actitud, a veure que estaves enganyat y que allò no era el camí? No, eso poco a poco vino. Mira, yo estaba ejerciendo entonces un trabajo tremendo, honesto. Además, yo me movía mucho con la Juventud Obrera en San Juan de Puerto Rico. Y chocaba con el que era entonces arzobispo, que hoy es cardenal. Conocía muchas cosas de dentro porque nadie conoce mejor lo que hay en la olla que la cuchara, ¿verdad? Y yo andaba por dentro de todo ese mundo y me daba cuenta que una cosa se decía y otra cosa se hacía. Yo veía cómo andaba el dinero, había un ruido de dinero alrededor del altar, muy grande, como hay en general. Y yo empecé a tener confrontaciones con el arzobispo. Y yo decía lo que creía y él, en general, porque en general el trato de los sacerdotes con los obispos los obispos más bien los tratan muy despóticamente. Y un buen día fue el choque más fuerte porque él me quiso, como decimos en gallego, asoballar, me quiso pisar. Y yo le dije, un momento, a mí usted no me trata así, me trata con respeto aunque usted sea arzobispo. De modo que si me quiere hablar aquí no me lo dice, porque era en plena fiesta, me lo dice en su oficina. Y además le dije, y recuerde, yo no me llamo René León, un cura al cual él mató a disgustos. Yo me llamo Salvador Freixedo y a mí no me gata usted, amigo. Y ahí empezó la guerra. Entonces me llamó, me dijo, me quiso echar una bronca tremenda, y yo lo paré y le dije, no se exalte, que ya sabe que no se pueden tirar piedras al tejado ajeno cuando está el propio de cristal. Y yo a él, lo podía destruir, al señor, porque lo conocía cuando era párroco de una parroquia muy lejana de la ciudad. Y ahí, claro, empezó ya el hombre, y yo, pues en una semana redacté yo el libro Mi Iglesia duerme. Salvador, venen les notícies de la 1, després continuem a Sintonia Alfa parlant dels dominadors de la raça humana.
Tu has conegut personalment a molts senadors arreu del món, sobretot a Mèxic, al Tigre Aguirre, a Pachita, a Ivan Trilla, a tants altres homes que feien miracles amb els pacients. D'on tenen el seu poder aquesta gent? I no creus que aquesta gent se'ls ha donat un poder benéfic? Vamos a ver, el poder a muchos les viene de sí mismos. Hay, todos somos pilas, diríamos, y tenemos como una pila normal o una batería que uno conozca, pero hay pilas para linternitas y hay baterías para coches. Una batería y una pila son la misma cosa, nada más que en tamaño difieren. Hay gentes que tienen pilas y hay gente que tienen baterías. Estas baterías, ¿pero de qué? De una energía. Una energía sí que es benéfica, indudablemente, para cierto tipo de enfermedades, para cierta gente. Pero mira, ayer mismo lo comentábamos, y eso, vamos, lo he visto yo ya muchas veces. Hay psíquicos que a lo mejor ni saben que lo son. Personas que no se dedican a curar ni nada, que van a una casa y las plantas, o que viven en su casa y no pueden tener plantas porque secan las plantas. Y en cambio, la mayor parte de los psíquicos, las plantas se dan muy bien. Tanto que yo, y se lo digo a los oyentes, cuando entran a una casa y hay unas plantas enormemente frondosas, sospechen de que allá hay un psíquico en esa casa. Puede ser que no, que es una persona que cuida mucho las plantas, está en un sitio muy bueno, le da mucho sol, etcétera. Pero puede ser que no sea eso, sino que sea que hay alguna persona que solo con el pasar hace que las plantas reciban esa influencia benéfica que sale de él. Muchos curanderos, el poder que tienen de curar es que emiten un tipo de microondas, super microondas, que produce su cerebro. Otros, la energía les viene de fuera, se la dan, y ahí entramos ya en contacto con las entidades. Los grandes psíquicos, la energia no solo és d'ells, sinó que les viene de fuera. Potser cal dir que Salvador Freixedo fa ja uns quants anys va organitzar a Mèxic capital el primer congrés de l'altra medicina, amb aquests senadors. Quines són les curacions més inverosímils que tú has presenciado, Salvador? Bueno, y las que yo he presenciado son las de Pachita. Indudablemente en México, una india, que ya se murió, de vieja, que vivía en la plena ciudad de México, aunque era india de raza pura. Y sí, aquella fue lo más, porque yo he visto a muchos curanderos, pero esa fue la que hacía cosas más tremendas, porque tenía un cuchillo y con él abría a la gente y sacaba de dentro cosas que a veces no eran ni cosas humanas, sacaba vísceras y sacaba cosas que no deberían estar allí, pero ahí salían y allí se quedaban en una palangana, y no era yo solo el que las veía. No solo que las veía de lejos, sino que yo practicaba con ella y yo usaba el cuchillo lo mismo que ella cuando ella me decía, etcétera, etcétera. Y allí había médicos que presenciaban eso. Esa fue el más grande. Después he visto en Brasil, he visto también a otros. Y he visto a los filipinos trabajar también. ¿Y el Tigre Aguirre? Me recuerdo que me has explicado alguna operación importante del Tigre Aguirre. Bueno, el Tigre Aguirre, operaciones con cuchillo no, lo vi hacer limpias, es decir, sacarle del cuerpo cosas, pero a base de manos, ¿verdad? No como con el cuchillo, como esto. ¿Y qué crees tú que es? ¿Qué está curando en aquests casos? ¿Qué es lo que cura? Por ejemplo, en el caso del Tigre Aguirre, en el caso de Pachita, son las entidades, estos seres que, aquí para horror de los llamados ufólogos, yo los identifico con los que andan en los platillos. Son un tipo, a lo mejor no son exactamente esos que vienen ahí, pero son entidades no humanas que tienen más poderes que el hombre y que son invisibles, y que a algunos les da su juego, su deporte es interferir en la vida humana y meterse dentro del cuerpo de un hombre. Una posesión. La Iglesia a esto le llama posesión diabólica, porque en general los ángeles no hacen esa posesión, sino hacen solo los diablos. Diablos y ángeles son la misma cosa, que se presentan o positivamente o negativamente. Pues estos grandes curadores, por ejemplo Pachita, ella no era ella. Cuando curaba, decía ella, hablaba, bueno, Pachita hablaba con la misma voz, hay que decir eso, pero decía que estaba dentro Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue un indio, que fue el último indio de los aztecas, que lo mandó a ahorcar Cortés, ¿verdad? Ella creía que era Cuauhtémoc. Yo estoy seguro que no era Cuauhtémoc, sino una entidad que la engañaba diciendo que era Cuauhtémoc, y ella le llamaba el hermanito, y ese era el que le daba los poderes. Eso a ella, porque a otros, pues, ¿qué será? Es un muerto, por ejemplo, los famosos casos brasileños, es el Fritz, el doctor, es un doctor que se murió, y nada, y dice que es el que los posee. O, por ejemplo, en el caso del venezolano,
hoy día este venezolano, que fue un santo, un médico que murió dentro de la iglesia en honor de santidad, pues hoy día hay curadores venezolanos, los cuales los que los incorpora es el doctor, no sé cómo se llama, Fernández, o tiene un nombre muy castellano, ¿verdad? De modo que es una entidad que se les mete dentro. Efectivamente, sí. El estado, como te dijo Andreas, de excitación. Cuando un hombre, por ejemplo, hay grandes carcajadas en un salón, también puede ser lo mismo. Pero ojo, es que al ser humano, igual que a los animales, es mucho más fácil causarles dolor que felicidad. Mucho más fácil. El dolor es instantáneo. Le metes un palo e inmediatamente está el hombre ya. En cambio, para hacer reír, ya ves los humoristas que pocos son, porque es muy difícil a la gente tenerla feliz y sobre todo violentamente feliz. Y por eso no se van al dolor. Pero yo creo que sí, que el cerebro hasta podría producir más, pero es más difícil tener, como digo, todo un grupo de gentes felices. Entonces, sí, el origen de muchos tabúes en la vida, todos estos condicionamientos sociales y religiosos, se deben a eso, a que nos van llevando por donde queremos para, no sé si precisamente para causarles a ellos ese high que decíamos antes, pero para que hagamos lo que ellos quieren, ¿verdad? Indirectamente. En cuanto a la sexualidad, sí es enorme. Lo que han montado las religiones alrededor de la sexualidad es enorme.